Hay amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro canal HS Automatización. Continuando con nuestros ejercicios de los métodos secuenciales, método cascada, hoy solucionaremos el séptimo ejercicio, el cual vamos a hacer una estampadora neumática. Perdón. Descripción del ejercicio, descripción del sistema. Las piezas que serán estampadas son colocadas manualmente en el sistema de alimentación. El cilindro A, esta es la pieza. El cilindro A se encarga de colocar la pieza A debajo de la estampadora. El cilindro B avanza y estampa la pieza. A continuación, los cilindros A y B vuelven a posición normal, o sea, posición inicial. A y B simultáneamente, quiere decir ahí. Condiciones de ejecución. En la ejecución de cada uno de los movimientos paso a paso mediante un pulsador de simple impulso. El cilindro B por impulso simple, de modo que del simple impulso, además de posibilidad, la ejecución de cada uno de los movimientos paso a paso mediante un pulsador de impulso simple, además la posibilidad de repetir los pasos B más, B menos para repetir el reglaje del cilindro estampador, el movimiento más del cilindro B por impulso simple, de modo que el movimiento menos del cilindro B tiene que accionarse mediante otro pulsador. Repetición de los pasos y accionamiento por impulso simple si no hay señal de marcha. Ok. Tenemos que hacerlo tanto manual como automático. Entonces abrimos nuestro software FluidSim. En este caso ya sacamos nuestras, nuestras condiciones. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar una plantilla ya prediseñada utilizando las normas y reglas básicas que utilizamos en la metodología cascada. Para aquellas personas que son nuevas aquí acompañándonos en este curso de neumática hidráulica, en la parte superior les estaré dejando una pequeña tarjetica donde les dejaré el enlace a nuestra lista de reproducción de neumática e hidráulica, nuestro curso de neumática e hidráulica. Entonces, una de las condiciones o normas para hacer nuestro sistema de método cascada es sacar nuestra secuencia y separarlas por grupos cada vez que una letra se repita. Entonces, sin contar con el símbolo que la acompañe. A, B, aquí vuelve y se repite A. Está entre paréntesis porque son simultáneas. En este caso, creamos nuestro cilindro A, nuestro cilindro B, válvulas de control 5 vías, accionamiento neumático por lado y lado. Y vamos a hacer lo que son los movimientos. En este caso, válvula de cierre y control, ya que es manual automático, una válvula selectora, donde me va a decir una válvula de simultaneidad. Vamos a bajar esto. Una válvula 3.2. Podemos correr esto completo para que nos dé más espacio acá y crear nuestra válvula 3.2 con impulso simple, retorno por muelle. Esta va a ser nuestro automático. Perdón, este va a ser nuestro automático, que lo va a hacer de manera repetitiva. Ya le agregamos un automático, un texto. En otros, texto. Auto. Y el grupo 1. Y vamos a hacer otro que sea manual, a más. Y no con retención, sino normal. Este puede ser a más para nosotros. A más. A más. Acá B más, tenemos una válvula selectora. Igualmente tendremos que hacer esto. Esta misma simulación la hacemos acá. En el cual esta válvula selectora no va a ser sino
sin esfuerzo muscular y esfuerzo mecánico. La va a activar a uno. Le quitamos este auto. Y aquí colocamos a menos, B más, perdón, B más. Y el grupo uno. Y el grupo uno. Aquí vamos a copiar una. Esta va a ser a menos, y vamos a copiar otro que sea B menos, B menos. Listo, aquí una válvula selectora, la cual va a ser o esta, o el grupo 2, o esta, el grupo 2. Aquí ya tendríamos hecho los movimientos, solo nos faltaría alimentarlo. Dos alimentaciones más. Y aquí ya tendríamos hecho los movimientos. La otra condición para hacer esto en metodología cascada es que tenemos que colocar tantas válvulas de distribución como grupos hayan menos uno. O sea, si tenemos dos grupos, en este caso colocamos una válvula nomás, una de estas, control C, control V. La otra condición que tenemos es que el grupo uno siempre inicia activo. En este caso, grupo uno siempre inicia activo, grupo 2. ¿Qué me activa el grupo 2? Una válvula de simultaneidad. Vamos a control C, control V, la giramos. Grupo 2 me lo activa. Y copiamos completo esto. Control C, control V y B1 y B1. Ya vamos a colocar una válvula de simultaneidad. Vamos a girar. Y esto va a ser el grupo 2. Y aquí otra válvula de simultaneidad hacia acostada. ¿Por qué? Porque aquí el movimiento tiene que ser de los dos, de A menos y B menos. De A0 y B0. Y B0. Según yo, ya deberíamos A1 y A1 ¿dónde estamos? Entonces es B1, perdón, no es. El B1, la alimentación también de esta se me había olvidado. Y deberíamos de tener la secuencia de esta manera. A más, B más, pendejo. Eres un pendejo. No era en el grupo, aquí tiene que ir el grupo uno. El grupo 2, ¿cómo va a activar el grupo 2? Ahí, era este movimiento. Don pendejo. A más, B más, a menos, B menos. A más, B más, a menos, B menos. Esta es la parte automática. Veamos que se apague. Si no hay, dice que si no hay marcha, entonces a más,
Perdón, perdón. Bueno, ya dándonos cuenta de que el ejercicio nos pedía que todos los movimientos deberían de tener su parte manual, procedimos a colocar nuestro botón de automático aquí en la salida del grupo uno, que cuando yo pulse automático, automáticamente ella haga su ciclo. Pero en este caso va a ser por retención. En este caso vamos a simular y como pueden ver, a más, B más, a menos, B menos, a más, B más, a menos, B menos. Apagamos, en este caso vamos a darle a más, B más, B menos, B más, B menos. Cuantas veces queramos mover nuestra maquinaria manual, aquí ya tenemos toda. Entonces, espero que les haya servido este pequeño ejercicio. No olviden que les estaré dejando todo el archivo descargable en la descripción del video. Les dejaré un enlace, el cual los va a dirigir a mi blog personal. Y este los va a llevar a HS Automatización, en el cual estaré subiendo todas las clases y todos los cursos y todos los archivos necesarios para completar nuestro curso de neumática hidráulica totalmente gratis. Antes de eso me gustaría recordarles que pasen por aquí por mi canal, recuerden dejar un pequeño me gusta y suscribirse a mi canal, que esto nos ayudará a crecer como comunidad y seguiremos subiendo contenido acerca de todo de la ingeniería de automatización industrial. En mi canal encontrarás diferentes cursos como programación PLC, diseño de planos eléctricos en el software ePlan Electric, diseños de tableros eléctricos en 3D en ePlan Pro Panel, entre muchos otros cursos. Entonces, no siendo más, espero se suscriban y nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima.